Y aquí estamos, buenas noches, aquí estamos una vez más felices, contentos, saludándoles, celebrando y todo lo demás. Hoy dirán algunos viernes, ¿qué están haciendo aquí? Bueno, venimos con todas las ganas, así que vamos a aprovechar, ¿cierto? Definitivamente muy buenas noches, es viernes y el cuerpo lo sabe, definitivo, sabemos que hoy vamos a tener un gran tema que yo creo que muchos van a estar de acuerdo, la importancia de ir sanando la relación entre padres e hijos, qué tan importante es este tema en la familia. Y pues bueno, hoy vamos a estar hablando de este tema mientras ustedes nos ayudan a compartir, a poder estar en más personas y que más personas puedan tener esta información, será de gran bendición. Tus corazoncitos y tus comentarios también son de gran aporte. Si tienes alguna pregunta, vela dejando aquí en los comentarios para poder ir contestando si te podemos aportar y sobre todo de una manera positiva. Así es. Así que hoy hablamos acerca de sanando la relación de padres e hijos. Estamos a punto de ir a la escuela. Muchos ya sus hijos se van a la escuela y no van a tener necesariamente la mejor influencia allá. Y recuerden que entre mejor sea la relación de los padres y los hijos, la conexión es más profunda, la comunicación es mejor y obviamente menos peligros, menos riesgos van a correr. ¿Por qué? Porque tendrán confianza con sus padres, esa cohesividad, esa conexión, y cualquier cosa que se presente podrán entonces relacionarse con ellos, hablar con ellos y hacerles saber que algo no necesariamente está muy bien. Definitivamente desde los valores, sabemos que desde los valores podemos compartir muchas cosas y a veces podemos estar de acuerdo en mucha información que vemos, sin embargo no en todo vamos a estar de acuerdo. Dijera, como decían ayer, hay que ponernos de acuerdo que no en todo vamos a estar de acuerdo. Exactamente. Va a haber mucho tipo de opiniones, mucho tipo en donde cada quien es un mundo, cada personita es un mundo y hay que respetamos toda esa parte. Sin embargo, desde los valores, desde los principios de cada familia, desde cada persona, también depende mucho de las situaciones y qué es lo que queremos inculcar a nuestros hijos, qué es lo que queremos y cómo queremos que crezcan. Hoy leía bastante sobre el tema y hay quienes dicen, bueno, es algo normal, hay quienes no, y dicen, hay que tener cuidado con lo que se está viendo últimamente en las películas, en los videos, algo que normalmente ya dicen es algo normal y no puedes hacer nada. Sin embargo, todo depende cuál sea tu mentalidad y hacia dónde quieres que vaya esta próxima generación. Sí, claro. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar básicamente en, por ejemplo, en heridas del pasado entre padres e hijos, falta de perdón, esas heridas que tal vez abandono, falta de comunicación y todas esas cosas que sucedieron entre padres, las fricciones, ¿no? Usualmente. Y ¿qué hacemos? ¿Cómo sanamos? O la importancia primero de sanar las relaciones con nuestros hijos. Digo, ojalá y nosotros hubiéramos aprendido esto hace mucho, ¿no, Jessy? ¿Quién no hubiera querido tener un taller, una plática, alguien que te dijera las cosas son así? Dicen, antes se mencionaba, lamentablemente las escuelas para padres no existen. En generaciones hacia arriba nuestros papás, nuestros abuelos no existían. Claro. Hoy afortunadamente existen talleres, existen escuelas, existe donde sí se puede llevar ese aprendizaje. Exacto, para poder ser mejores papás, poder llevar mejor esos roles en donde cada quien sabe qué rol le toca y poder ayudar a nuestros hijos y a los nietos y a los bisnietos. No que como abuelos o como papás nos tengamos que dedicar a cuidar a los nietos, sin embargo sí desde tu ejemplo, desde lo que tú puedes aportarle, y es algo que ellos pueden lograr tener también en un futuro. Así es. Sanando la relación de los padres y los hijos es importante porque las generaciones se repiten inconscientemente. Un hijo que no sanan su relación, entonces automáticamente solamente traerá la misma repetición del problema en la siguiente generación. Entonces los nietos también van con problemas y luego los bisnietos, y obviamente no hay un estado de salud relacional en las familias, ¿no? Sanar la relación entre padres e hijos es un esfuerzo conjunto, claro. Es un trabajo de padres y un trabajo de hijos. Obviamente cuando los hijos son menores, cuando son chicos, le toca más al padre hacer la tarea, ¿no? Pero en la medida que vamos creciendo, que los hijos van creciendo y a veces ya llegan a ser teenagers, jóvenes, adultos,
Entonces se convierte en una tarea de los dos de buscar la unidad, de buscar el perdón, la reconciliación y la conexión que sea mucho, mucho más profunda. Y esa conexión que lo hemos visto en los talleres de los diplomados, los tipos de familia, y cómo es que decimos a veces cada personita se va haciendo un mundo en la misma casa, y cada quien vive su mundo, cada quien vive su propia historia, y dicen, bueno, nosotros somos una familia unida, y cuando empiezas a hacerles las preguntas, sí somos una familia unida en el mismo hogar, sin embargo, cada quien tiene su propio nidito, cada quien tiene su propio mensaje, cada quien tiene su propia historia, y entonces es a lo que le llamamos la familia archipiélago, en donde cada quien está en su espacio, y ahí es en donde se va perdiendo la comunicación, en donde se va perdiendo... Sí, sí, claro, la conexión, la ¿no? conexión. Viven juntos, pero están separados. O sea, viven en el mismo espacio físico, pero emocionalmente cada quien vive en un mundo totalmente diferente, intelectualmente y culturalmente también viven totalmente desasociados, ¿no? Y vamos a ver que estas desasociaciones generan distancia entre padres e hijos, y obviamente después fricciones, conflictos, malentendidos también, porque recuerda que cuando tenemos dos visiones diferentes, los malentendidos van a abundar. Y vamos a seguir hablando de esto, pero antes de continuar, queremos reconocer a las personas que ya están aquí. Gracias, María de la Luz Alvarado, que está con nosotros. ¿Quién más tenemos por aquí? Ya está Carmen Sánchez, está Nicole Duarte también. Aquí está Natalie Cedeño. Un abrazote hasta Ecuador. Qué bueno que nos estás acompañando. Muy buenas noches. Está también por acá. ¿Quién más está por acá? Janet Curiel también. Un gran abrazote hasta el Estado de México. ¿A quién más vemos? Gabriel Cedeño. Excelente tema. María del Carmen Cervantes, también abrazote hasta el Estado de México. Dice Gabriel Cedeño, tema excelente, ya no tengo a mi papá, pero es importante tomar conciencia en sanar la relación la relación en casa con la familia. Definitivamente. Y no se puede posponer más. Muchos lo hemos pospuesto por años. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que no somos eternos. Nos vamos dando cuenta el daño que pudiéramos estar causando también. Y entonces hay que ponernos a hacer la tarea de la reconciliación. Yo creo que no hay mejor tarea que la tarea de la reconciliación. La tarea de unir. La tarea de apegar de manera saludable. Obviamente es necesario entender que las heridas familiares son las que más tardan en sanar. Lamentablemente es una realidad. Las heridas familiares son las que más tardan en sanar. Las ofensas entre personas que se quieren o se aman duelen mucho más que las ofensas de las personas que no se quieren o se aman. Sí, lamentablemente, y a veces es lo que se queda más marcado, todos esos momentos en los que sentimos que alguien nos ofendió, alguien nos lastimó, y se te va quedando tan clavado que vas creciendo con ello, y llega un momento en el cual dicen, bueno, ¿qué pasó? Si tú estabas bien. Son a veces esas conexiones que nos hacen recordar esos malos momentos, eso que nosotros lo percibimos de cómo sucedió, y por eso es importantísimo sanarlo. Definitivamente. Así que vamos a seguir hablando de esto. Pueden hacer sus preguntas. Si quieres saber cómo resolverlo, por qué, de dónde se causan estas heridas, cómo es que en muchas ocasiones sentimos culpa, remordimiento, vergüenza por no haber sido los padres que debimos haber sido, no haber tenido la experiencia que quisiéramos haber tenido. Y obviamente después tenemos problema para generar o crear el momento. Primero, reconocer que hemos fallado. Segundo, generar el momento de la reconciliación. No es una cuestión tan fácil así, ¿verdad? No, definitivamente no es una cuestión tan fácil. Algo que quisiéramos tener... digamos, si todo fuera tan sencillo, la vida la podríamos solucionar en un 2x3. Sin embargo, sabemos que no es así. Todo conlleva desde las decisiones que vamos tomando. Siempre todo va a tener una consecuencia. Y ayer se mencionaba, las personas toman decisiones solo en dos situaciones, ¿no? Ya sea por emoción o por cuando ya estás en crisis. Y cuando ya estamos en una crisis en donde ya no sabemos qué hacer con los hijos y qué está pasando, qué está sucediendo, ahora sí queremos agarrarnos de todo.
qué mejor que mejor buscar la información, conectar con quien pueda ayudarte, quien pueda aportarte y entonces decir, prefiero invertir en los momentos que pueden ser muy valiosos y que después no tenga que estar padeciendo con un hijo adulto en el cual definitivamente ya no vas a poder controlar. Sí, claro. Obviamente nosotros creamos el futuro de nuestros hijos, lamentablemente, ¿no? Sí. Pero es la realidad y hay que reconocerlo, hay que aceptar esa responsabilidad. Entonces, también nos toca el trabajo de reparar aquello que quebramos o que construimos. Digo, si todo fuera como los Lego, de que una pieza que no va o lo deshaces y lo vuelves a armar, qué fácil sería la vida, qué fácil sería que si ahora no me gustó de esta manera, ahora le voy a poner una puertita, ahora le voy a poner algo diferente para verlo diferente. Sin embargo, pues la vida no es un rompecabezas, no es un Lego, no es algo que pueda quitar y poner lo que no me gusta o aportar lo que sí. Y eso lo vamos viendo ya cuando a veces ya tenemos las consecuencias encima. Sin embargo, yo creo que sí podemos integrar elementos, o sea, sí podemos decir, ¿sabes qué? Aquí le faltó amor, déjame ponerle amor. Sí. Obviamente ya hay un espacio que hay que llenar, ya hay un sufrimiento, ya una consecuencia, pero si yo digo, ¿sabes qué? A mí me faltó, por ejemplo, comunicar con mis hijos, tal vez hoy puedo decir, ¿sabes qué? Busco la pieza de la comunicación y la pongo. Tal vez alguna experiencia parecida a tuya, ¿no? Tal vez faltó la capacidad de expresar el amor de una manera física o verbal y a lo mejor hay que buscar esa pieza, ¿no? Del ego, como dices, del recuperar. Entonces, ¿sabes qué? Voy a aprender a abrazar, voy a aprender a decir te amo. Y entonces yo creo que sí se viene a convertir en una manera de reparar o volver a armar el rompecabezas que se llama familia, ¿no? Para rescatar el concepto familia en cualquier momento es necesario sanar la relación entre padres e hijos. Y a nosotros como padres yo creo que nos toca dar el primer paso siempre. Exactamente. Aquí tenemos a Maggie Gómez. Maggie Gómez, te mandamos un gran abrazo hasta Ciudad de México. Maricel Hernández, también le mandamos un gran abrazo hasta el Estado de México. Qué bueno que estás aquí. Unas hijas preciosas que también tienes. Un gran abrazote. También está con nosotros Febe Medina. Dice, el que calle otorga es mejor ganar, ganar. Muchas gracias por haber conocido los cursos de diplomado personal, de desarrollo personal. Excelente noche. Muchísimas gracias, Febe. Qué bueno que te están aportando. Eduardo Hernández, también muy buenas noches. Excelente tema. Yo creo que todos los que somos papás, mamás, este es un tema que nos toca tenerlo así como que al 100 y definitivamente es algo que hay que estar siempre a la vanguardia, sí. Estarte informando para que sea algo que realmente nos ayude y nos aporte. ¿Podrías decirme nuevamente el libro que mencionaste el día de ayer? Deja recordar cuál fue el libro que mencioné. No sé si fue el de las 5 heridas. Parece que sí, ahorita me acuerdo y ahorita te lo menciono, Rosario. Un gran abrazote hasta el Estado de México también. Maricel Vallejos, otro gran abrazo. Maricel Vallejos, abrazote hasta Pasto, que definitivamente hoy con ella les voy a platicar, decía, de lo que he aprendido en los diplomados. Hoy me tocó tener una experiencia con una personita de lo cual yo he aprendido, le pude compartir algo y fue como prácticamente salvarle la vida. Wow. Maricel, qué bueno. Sí. Wow, estás haciendo la labor. Para eso aprendemos no solo para nosotros, sino para dar también a los otros. Wow, felicidades. La verdad que me da muchísimo gusto. Sí. Estamos hablando acerca de sanar las heridas entre los padres y los hijos, la importancia de hacerlo y cómo es relevante que nos pongamos en esta tarea, que aprendamos a decirle a los hijos te quiero, te amo, me importas, me siento bien contigo, y no es tan fácil, especialmente para los padres. Mira, los padres, los varones, los hombres, tenemos una dificultad para expresar con libertad esas palabras, usualmente, depende del temperamento. Sin embargo, yo creo que ya no solamente hablamos de lo que sentimos, sino de lo que sabemos que debemos sentir. Y no solamente decimos lo que se nos antoja, sino lo que se necesita decir también. Y creo que es importante, ¿no? ¿Qué tan importante es eso? El darte
ese gran regalo, hoy lo puedo decir así, el aprender a darte ese gran regalo de poder expresar y lograr expresar eso que traes tan clavado, eso que dices, siento la necesidad, mas sin embargo no sé cómo hacerlo, siento la necesidad, mas sin embargo no sé cómo vaya a ser que sea recibido, siento la necesidad, sin embargo, dentro de mi vida, en donde no fui educado de esa manera, ¿cómo lo logro expresar? Y Exacto, sí. se requiere mucha valentía, definitivo, y creo que eso lo he mencionado últimamente, se requiere una decisión que digas, ok, decido hacer un cambio, pero también se requiere mucha valentía para poder hacerlo porque no sabemos de allá para acá cuál va a ser la respuesta. Sin embargo, uno necesita probar, porque si no probamos, pues nunca va a suceder nada. Igual independientemente de cuál sea la respuesta, ¿no? Sí. La respuesta puede ser de rechazo, sin Sí. embargo nosotros hemos de hacer lo correcto y tal vez en el momento es de rechazo, pero los hijos como quiera van a ir pensando, van a ir creciendo, van a ir teniendo sus hijos y en algún momento valorarán la respuesta, ¿no? Y en algún momento van a decir, wow, o sea, sí lo hizo mi mamá o sí lo hizo mi papá. Tal vez yo en el momento no le acepté la disculpa o que me pidió perdón, pero en su mente, en su memoria, estará claro que tuvimos el valor de aceptar, que nos equivocamos, de pedir perdón o disculparnos por lo que hicimos. Yo creo que ante todo y por todo es el pedir siempre primero una disculpa por lo que sucedió, no sucedió, si te lastimé, no te lastimé, no sé de qué manera pudo haber sido, cómo lo pudiste haber percibido. Sí. Primero es como es el sándwich, ¿no? De ver, ok, yo te quiero pedir una disculpa si te lastimé, si te dolió, cómo lo percibiste, lo que haya sucedido. Sin embargo, tengo la necesidad y siento la necesidad de poder darte un abrazo, de poder decirte un te quiero, poder decirte un te amo, con toda la libertad del mundo. Y me gustaría saber de ti qué es lo que sientes, lo que percibes. Sin embargo, el permiso me gustaría dármelo, pero el regalo también. Y me gustaría saber también de tu lado, darte el permiso de recibirlo, porque al final va a ser un regalo para mí, pero al final termina siendo un regalo para los dos. Obviamente, claro. Y para los nietos y los bisnietos y todos. Vamos a hablar un poquito acerca de las causas comunes que generan la ruptura relacional entre padres e hijos. ¿Por qué terminan peleados los papás y los hijos más comúnmente? Digo, porque esto nos puede ayudar a los que todavía tienen hijos pequeños y pueden decir, oh, wow, creo que debo de cuidar esta área, creo que debo de prevenir esta área, porque esta va a ser, ya me dijo Benjamín, ya me dijo Jessy, que por aquí es por donde se va a romper el asunto, ¿no? Entonces yo creo que nos sirve, nos funciona. Y una de las causas más comunes es que los hijos se sienten defraudados por sus padres o los padres de los hijos. ¿Tú crees que esto es así? Sí, definitivamente sí. El no sentir que o no cumplieron las expectativas o no cumplimos las expectativas. A veces como papás tendemos a decir, es que yo quiero que mi hijo sea esto, yo quiero que mi hija sea aquello, que logre. Y sin embargo, desde el no reconocer sus habilidades, sus fortalezas, su forma de expresarse, su tipo de comunicación, ponemos expectativas tan altas como papás hacia los hijos y también como los hijos hacia los papás, y esta es una de las rupturas más comunes que pueden existir, porque entonces después empieza todo ese conflicto relacional en donde ellos dicen, es que yo quería que mi hijo fuera esto y no lo fue, y ahí es un conflicto tremendo. O yo quería que mi hijo estudiara y no estudió. O yo quería que mi hijo tuviera una novia como a mí me gusta y se vino a quedar con la que no quería. O que estudiara esto. O que estudiara. Yo quería que fuera ingeniero y no fue ingeniero. Me sale con que anda en la... Ajá, o exacto, YouTuber. Sí. Ajá. o diseñador gráfico, Ajá, o marketer. Sí. O que tuviera un trabajo de verdad y me sale con que anda en un multinivel. Yo creo que uno de los más es cuando dice, yo quería que mi hijo fuera ingeniero, que tuviera una carrera reconocida, y termina siendo que el hijo es bailarín, que la hija es artista cualquiera. Búsquete un trabajo de verdad, no un trabajo, sí. Y entonces los padres se sienten defraudados, lamentablemente, uno, por no entender, pero dos, porque
no llenaron la expectativa que ellos tenían, aunque la expectativa no haya sido correcta, y les expresan desdeño, devaluación, les bajan la autoestima. Me fallaste, yo pensaba, o en ti tenía mis esperanzas, o cosas como estas, y me sales con eso, y entonces obviamente empiezan a herir, y esa herida empieza a causar la distancia y la ruptura relacional entre padres e hijos. Y llegan a veces casi hasta desheredar y casi quererles quitar el apellido, y ya no eres de mi familia, y situaciones que definitivamente hay que lograr saber que desde las habilidades, desde las fortalezas, aprender a respetar todas las decisiones que van tomando en la vida, porque cuando aprendemos a reconocer ese propósito de vida, no existe la ruptura emocional ni existe la ruptura relacional en donde digas, ok, acepto que en realidad mi hijo nació para lo que a mí no me hubiera gustado, sin embargo, para eso nació. Y cuando uno como papá apoya, pues tienes ganado casi todo lo demás, porque sabes que va a lograr hacer y va a ser feliz y va a hacer cosas que le gustan hacer. Que le gustan y donde va a ser excelente. Obviamente yo creo que los padres todos necesitamos descubrir el propósito de la vida de cada uno de nuestros hijos para que no lo saquemos de su propósito solamente porque no nos gusta o no nos parece o no lo entendemos, sino, por ejemplo... Como tú que estudiaste ingeniería. Primero estudié ingeniería, imagínate, y era como que, hello, no es lo que me gusta. A mi papá le gustaba la ingeniería. De hecho, construyó no sé cuántas casas y cuántos edificios en su vida. Siempre estuvo construyendo algo, creo. Uh-huh. Y tal vez desde la frustración del padre, anima al hijo a que estudie eso, aunque el hijo sea malísimo para las matemáticas, ¿no? O sea, no es su área fuerte, no es su fortaleza ni es su gusto. Uh-huh. Y sí, obviamente... Yo después pensaba, bueno, estudiar algo es mejor que no estudiar nada, pero pues se te van 4 años de Sin la vida. Sin embargo, durante 4 años y después nada más llegaste, toma papá tu título y te puse a estudiar lo que a ellos me gusta, claro. Sí, claro, y te genera frustración también y a ellos también. Pero bueno, antes de continuar, gracias por estarnos acompañando. Estaba viendo aquí los nombres de las personas que están. Idina Morales aquí está, pero Janet está aquí compartiendo. El señor Armando Camargo Hernández, buenas noches, dice. Un abrazo a mi papá. Anda por allá en el Estado de México también. Un abrazote a los dos. Y bueno, pues ahí está el señor Ricardo Duarte también desde Austin. Dice, muy buenas noches, mi estimado amigo doctor Ben desde Austin, siguiéndolo. Aquí está, gracias, qué bueno que está aquí. Rocío Jalca también nos está acompañando. De hecho, él dice, apoyo a mi hija con lo que le gusta. Y vaya que es cierto, no necesariamente quiere decir que le guste. Sí, claro, puede no estar de acuerdo. Puede no estar de acuerdo, pero fíjate qué interesante. Yo creo que eso vale más. Si estuvieras de acuerdo, pues no era como el gran sacrificio de gran apoyo. Es como, pues sí, está haciendo lo que yo quiero, genial. Pero cuando no necesariamente es así, aún así decir, bueno, mija, pues no era lo que yo quería, pero va, yo lo apoyo. Yo creo que eso vale mucho y eso se respeta. Lo felicito, la verdad. Sí, yo creo que es de mucho valor. Causas comunes de la ruptura relacional. ¿Por qué se rompe la relación? ¿Por qué se quiebra la relación entre padres e hijos? Dijimos primero que los hijos se sienten defraudados de sus padres. Yo esperaba que mi papá fuera así, que mi papá fuera presente, que mi papá fuera expresivo de sus emociones. Yo esperaba que mi padre me llevara a los deportes. Mira, nosotros tenemos que irnos a los deportes como a escondidas, porque pues en ese tiempo y en la cultura religiosa que teníamos era como que no debes de jugar deportes, ¿no? O sea, no hay tiempo para esas cosas, ¿no? Y mis hijos aprendieron deportes con un tío, no conmigo. Porque yo venía igual que mi papá, era como que, ¿qué deportes, no? Lo único era el taekwondo, que practicábamos karate, judo, a escondidas casi. Y entonces, pero mis hijos no. Entonces yo traía todavía como sembrada la semilla de que eso era malo. Mis hijos se fueron un tiempo a vivir con mi hermana y con su esposo y aprendieron a jugar deportes, básquetbol y bueno, todo jugaban y todo lo jugaban bien. Imagínate, se les hubiera arruinado la vida si no hubieran hecho eso. Y yo creo que obviamente eso fue una bendición. Sin embargo, yo creo que en ocasiones se sintieron defraudados. Les hubiera gustado que papá estuviera apoyándoles, comprándoles equipo para los deportes, yendo con ellos a los juegos y todo eso. Y a mí me queda muy claro.
O lo contrario, un papá que es bueno para los deportes, para cualquier deporte, y por ejemplo, el papá es boxeador y quiere que el hijo sea boxeador y el hijo no se le da, es dibujante, o es artista, toca la guitarra, o le gusta. Y entonces, ándale, mijo, métase a boxear. Y el pobre niño así, ¿no? Como que tratando de boxear así, y el papá, no, tienes que ser buen boxeador. Entonces, o los hijos se sienten frustrados de los padres, o los padres se sienten frustrados o defraudados por sus hijos. Y yo creo que eso lo pasamos mucho, yo desde mi experiencia como mamá, en la que ha tenido que trabajar y ha tenido que buscar la forma de sacar adelante la familia, que no he sido una mamá presente y que definitivamente son esos momentos en los que alguien me decía hace poco, a tus hijos no les gustaría que les calentaras la comida, que les cocinaras, que les hicieras. Definitivamente sí, a qué hijo no le va a gustar eso, porque yo sí tuve una mamá presente. Sin embargo, desde las situaciones que vamos viviendo cada quien y desde los momentos, las circunstancias hacen que cambie un poquito todo el panorama y a veces estás como en esa balanza de si doy esto, quito esto y... Sí, o sea, les doy de comer o voy con ellos a los deportes. Sí, no, obviamente, en el momento no lo entienden los hijos, ¿no? Sí. Cuando crecen lo van entendiendo. Y mira, ya voy a empezar yo a chillar aquí. Bianca dice, te amo, papá, gracias por siempre apoyarme en todo. Wow, sí. Pero tal vez el otro hijo va a decir, no, a mí no. Sí, claro. Sí, no, obviamente. Y tal vez es cierto, porque los hijos nacieron en diferentes etapas de los padres. La etapa de la inmadurez total, y la etapa de la inmadurez parcial, la etapa de la mediana madurez, y bueno, todavía la madurez completa tal vez es no como, llega. Es como dicen Armando y Mauricio, es que Emiliano ya vive una vida bien, porque él no le tocó la mamá alborotada, la mamá eufórica, amargada, peleada con la vida. Él ya le tocó otra etapa más bonita, civilizada. Exacto, le tocó una etapa más bonita. Él no ha sufrido ni padecido y para ellos es así como que estás en la gloria, Emiliano. Sin embargo, ellos obvio se quedan tienen esa percepción desde la mamá que estaba ya casi ahí media loca también. Entonces dices, híjole, ¿cómo puedes cambiar esa percepción cuando no cumples las expectativas de los hijos, intentando poner una balanza? Y uno está intentando poner la balanza y que no se vaya más del otro lado y que no se ponga más del otro lado. Sin embargo, cuando te pones a charlar con ellos y que te lo platican desde su sentir, dices, ouch, ¿y cómo le pongo del otro lado más pesito? Sí, claro. No. Fíjate que hace poco tuve una conversación con Oscar, mi hijo que vive en París o en Francia, cuando estuvimos en Cancún, ¿no? En Playa del Carmen, y ellos llegaron de París, estuvieron ahí en Cancún y nos vimos en Playa del Carmen, nos vimos ahí y me dijo algo muy interesante. Dijo, papá, me van a dar una posición mucho mejor, me van a pagar mucho más. Y ¿sabes qué? Me dijeron que amaban mi ética para trabajar. Y voltea y me ve así y me dice, y eso lo aprendí de ti. Sí, claro. Y yo le dije, tal vez de chicos no dijeron eso nunca. Sí. Pero van creciendo, van aprendiendo. Me acuerdo de Bianca, ahorita que está Bianca aquí, y mira, cuando tenía la estación de radio en el estado de Arkansas, y ella andaba conmigo, era la animadora. ¿Cómo les llaman? Las chicas que andan bailando así cuando hacen... Las porristas. Era porrista. Bueno, que no... Ella andaba conmigo en todo. Y andábamos en las agencias de autos y ella iba y... Bueno, era así como decía, lo que fuera. Es más, cuando había que hacer tamales para vender, cuando recién llegamos, también le entraba a vender tamales. O sea, yo digo, wow, y no me da vergüenza. Hay gente que le da vergüenza decir esas cosas, pero llegamos a empezar. Como quien dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar de lo que sea. Y de ahí se fue haciendo eso y me trae recuerdos. Y el otro día hablaba de Vanessa, ¿no? De la mayor. Y yo decía, ay, pobrecita, que es una copia mía. Yo te garantizo que si ella hiciera esto que estoy diciendo yo, lo hiciera mucho mejor que yo. Porque es natural para comunicar, es natural para sonreír, es natural para tener sentido común y lógico y todo eso. Y uno se da cuenta que los hijos todos son diferentes. Y es difícil cumplir las expectativas de cada uno de ellos, porque cada uno tiene diferentes expectativas, ¿no? Exactamente. Esas expectativas en donde a veces nos perdemos de momentos importantes, como papás que podemos estar fuera de casa porque estamos en otras situaciones, porque toca hacer eso. Sin embargo, también es importante saber que te puedes perder a veces por cierto, el domingo va a ser cumpleaños de Mauricio. Yo sí voy a llorar.
Emiliano, que recibió boleta también, y recibir su boleta de puros dieces en donde sabes que lo que tú has hecho o lo que tú estás haciendo va dejando sí, eso, claro, y son como esas notas desde los profesores, el por qué la excelencia en un niño, por qué la excelencia y la diferencia entre la educación, entre el cómo hablan, el cómo se expresan, la cultura, el saber que todo ese aprendizaje lo vas dejando y deja una gran huella. Es la chillona. Sí, es chillona. Ahora Armando, por ejemplo, ahorita está teniendo un gran momento en la parte deportiva. Y ahorita ver también sus juegos y todo, son momentos que a veces nos vamos perdiendo. Y yo creo que esto es como muchos papás están en esa circunstancia en donde toca hacerlo, toca vivirlo. Sí. Y a veces no se entiende. Puede ser a veces juzgado, criticado, porque dicen, bueno, tendrías que estar como cerquita y como hacer tu papel y tu rol que te toca. Sin embargo, cada persona, y puede ser desde el sufrimiento, puede ser desde el cómo lo puedes estar llevando. Sin embargo, cuando lo comunicas, lo expresas, lo hablas, hoy a mí me llena de mucho orgullo poder escuchar a mis hijos el decir, mamá, está sucediendo esto, está pasando esto, estamos haciendo esto. Hoy verlos desde que cosas que no habían vivido, y hoy es así de, no está mamá, sin embargo, a veces toca hacer cosas que... A lo mejor es porque no está mamá. Ajá. A lo mejor les hacía falta que no estuviera mamá y aprendieran a hacer huevitos. Sí, ahora es así como que, ahora sé lo que cuesta comprar esto, ahora sé lo que cuesta hacer esto, ahora y definitivamente hoy sí hacen cosas diferentes que cuando no está mamá o no está papá, toca vivirlas y se aprende, exacto. Así es. Alfonso Domínguez, saludos, qué bueno que estás aquí, gracias por acompañarnos. Carmen Sánchez, gracias por estar compartiendo, es bastante valioso. Ustedes que comparten, Guinea, ¿dónde te vi? Pues, dice, saludos Jessy, a ti Ben, es agradable verlos y escucharlos, es agradable ver que estés aquí también acompañándonos. Gracias a todos ustedes, gracias por estar compartiendo, por estar etiquetando personas, los grupos también, gracias por los likes, los corazoncitos, las estrellas, todo eso es importante para que nosotros agarremos así como energía más. Claro. Y entonces queremos compartir más para todas las personas. Así dice Ricardo, mira, y esta es otra historia interesante, a mí me parece, así alguien te entiende, Selves, si alguien te entiende, este señor Ricardo Duarte, dice, a mí me tocó dejar a mi hija con su mamá años tras años de vida y venir a Estados Unidos para salir adelante. Bueno, yo creo que si platicas con él, van a conectarse muy bien. De hecho, hoy platicaba, ayer, Ana Nicole, cosas así, de cómo es que se padece y todo lo que se padece. Yo lo platicaba con Nicole desde el punto de mamá y ella me lo platicaba desde el punto de hija. Y definitivamente son esas experiencias en donde haces como un balance y decimos al final, las dos partes lo pueden estar padeciendo. Sin embargo, la recompensa futura es tremenda. Y hoy, por ejemplo, el ver a Nicole en donde dice, puede estar sin problema aquí, puede estar teniendo otra calidad y estilo de vida. Es el resultado de exactamente. O sea, hay que reconocerlo. Ajá, y sí, aplaudírselo de una buena vez. Exacto, porque dice, me mencionó algo bien importante. Cuando dice, yo ya tenía la residencia desde chiquita, solo que mi papá le entregó porque él dijo, vengo a trabajar y ¿quién me la va a cuidar? O sea, sí podía haber tomado la opción de traerla y padecer juntos. Sin embargo, a veces hay que tomar esas decisiones inteligentes. A veces lo que, Jessy, mira, y te voy a interrumpir porque yo creo que vale la pena. A veces lo que algunos consideran ingrato, en realidad es valiente. Sí. A ti algunos ahorita te están acusando de ingrata. Sí. Yo creo que es valiente. A mí, en muchas ocasiones me acusaron de ingrato, cuando en realidad era valiente. ¿Sí? Al señor Ricardo, seguramente muchos lo juzgaron de ingrato, cuando en realidad estaba siendo valiente. Y yo creo que hay que reconocer eso. Los hijos, entonces, también a veces nos acusan de ingratos. Sí. O nosotros acusamos a los hijos de ingratos. Y yo creo que hay un momento en el que hay que pedirles perdón. O sea, hay que tener ese valor de hacerlo. Tú sabes que yo quería invitar a uno de mis hijos. Y dije, y le voy a hablar a uno de mis hijos y le quiero pedir perdón aquí enfrente de todos. No me animé.
vea la segunda parte de este programa, posiblemente sí me anime, ¿verdad? ¿Por qué? No que no lo haya hecho, o sea, de hecho él fue el primero, fíjate, él fue el primero que un día me dijo, papá, y ya te perdoné, ahora que se iba a casar, ¿verdad? Yo ya te perdoné, perdóname por todo, me dijo así, y yo a ti también te perdono. Dije, wow, tú no te imaginas, Jessy. Claro. O sea, fue como que, así sí, ¿no? Como que algo, como que una carga, ¿no? Te deja que un hijo te diga, perdóname, yo ya te perdoné. Sí. Es una maravilla en realidad, porque aunque no lo hayas hecho de mala intención, reconoces que hiciste algún daño, Claro. que no fuiste el padre perfecto, ¿no? Entonces, híjole, estamos hablando de las causas y lo que sucede cuando se rompe o cuando hay una ruptura relacional entre padres e hijos, ¿no? Otra de las razones por las que se hacen estas rupturas, Jessy, ¿sería cuál? Esa que yo creo que ataña a muchos papás, nos ataña a muchos papás cuando prometemos algo y no lo cumplimos. Uy. Hijo, eso duele. A mí me lo hicieron y yo se lo hice a mis hijos. Yo creo que la mayor parte de las veces, hay excepciones, pero la mayor parte de las veces había la intención de cumplir. Yo me acuerdo una vez que yo les prometí algo, los iba a llevar a algún lugar. No, tal vez mi cerebro, mi memoria está haciéndome que lo olvide para protegerme. Pero me acuerdo y que cuando tocaba hacerlo no tenía un centavo en la bolsa. Un centavo. Ay, No qué horrible es eso, nada, sí. Y no pude cumplirles. Sí. Ellos nunca entendieron eso, obviamente. Por lo menos en aquella edad no lo entendían. Sí. Y tal vez fue como, sí, no te importa. Y uno acá con el nudo en la garganta, Sí. ¿no? Y el pozo en el estómago y todo. Y no se podía. Eso deja recuerdos profundos y tristes en ellos, amargos en ellos, que por muchos años tal vez no van a sanar hasta que un día les suceda a ellos. Y Dios quiera que no, ¿verdad? Dios quiera que no. Sí, jamás les deseas esas partes feitas, quisiéramos que no las vivieran, sin embargo, a veces es necesario porque si toda la vida fuera linda, si todos los momentos fueran gratos, pues bueno, todo el mundo sería feliz y nadie tendría heridas. Sin embargo, no es así, a veces toca vivir esas experiencias para generar fortalezas y para saber que la vida nos da esos, también se puede llamar regalos para aprender de ellos. Sí, claro. y aprender que no todo es debilidad, sino que hay que ser fuerte en momentos que uno quisiera quebrarse. Mira, el otro día estaba con Nicole, estábamos trabajando aquí y hablábamos de la canción del migrante. No, hombre, con un nudo en la garganta, que verdad, así literalmente, con un nudo en la garganta, escuchando la canción del migrante y de cómo dejan sus sueños de ser familia por venirse a buscar un futuro para ellos mismos, pero en tratar de bendecirlos y de suplirles, proveerles lo que necesitan, tienen que estar lejos de ellos, ¿no? Y escuchas toda la canción y dices, qué realidad, o sea, qué realidad tan grande, que en el momento los hijos no entienden, se sienten abandonados, sienten que no les importó. Y luego si tienen una mamá o un papá que dice, sí, mira, tu padre se fue, no le importaste, etcétera, etcétera. Y peor, o sea, se agrava la herida. Es como el hijo ya está herido y luego vienen y le pican ahí y le mueven así. Y tristemente se va desarrollando un sentido de resentimiento profundo para con los padres, ¿no? Puede suceder también a la inversa, ¿no? Y eso de prometer algo y no poderlo cumplir es una sensación horrible, ¿no? Para los padres, obviamente los hijos no lo ven y se sienten dolidos también por razones justas, justificadas, ¿no? Y obviamente nos toca tratar de hacer algo para intentar sanar. Sí, definitivamente. Son momentos en los cuales nos toca reivindicar a veces en decir, ok, de repente se tomaron decisiones en las cuales por esos motivos no se pudieron cumplir muchas de esas promesas. Sin embargo, hoy toca reivindicar de qué manera decir, ok, en algún momento no llegó el momento, no llegó la situación para poder cumplir
lo que a ti te hubiera gustado, lo que tú hubieras querido, lo que hubieras esperado. Sin embargo, llega un momento en el que toca cumplir otras promesas, toca cumplir ese algo que en su momento les pudo haber lastimado y dolido, aunque no es lo mismo, definitivamente. Sin embargo, el poder estar en esa comunicación con ellos y saber que por una u otra manera no pudo ser posible, sin embargo, lo importante es no dejar de estar creciendo para que en algún momento sí se pueda cumplir. Así es. Otra de las razones por las cuales hay esa ruptura entre padres e hijos es que no se llenó la necesidad de sentirse protegido a sentirse seguro, ¿no? Y obviamente esto genera ese dolor. Pero quiero leer este mensaje porque obviamente me conviene, ¿no? Dice Bianca, mi hija, creo que también pasa porque no sabemos comunicarnos con ellos de por qué no se cumplió. Así, claro, nunca dijimos, la verdad, mi hija no tenía dinero y por eso no cumplí. Dijo antes, pero siempre agradezco las cosas que sí hiciste por nosotros. Jugar paintball, luchas en la cama y muchas. Sí, eso sí, jugábamos como locos entre los charcos, jugábamos, bueno, a todo. Jugábamos mucho. Obviamente, pues faltaron cosas, ¿no? Claro. Siempre, y siempre van a faltar. Y sobre todo yo creo que la ausencia emocional y la falta de habilidad comunicacional son cosas que en realidad les hacen falta a los hijos y que si no está ahí genera esa ruptura, porque tal vez amas con toda el alma pero no sabes expresarlo. Sí. Y entonces si amas con toda el alma pero no sabes expresarlo, ellos no se sienten amados. Dice la mamá de Nicola, así es, hoy en día vemos que valió la pena este sacrificio y darle la oportunidad a mi hija de estar en Estados Unidos. Todo tiene un precio, a veces dijeran. Alguien por ahí escuché hace poquito decir, no tendríamos que estar pagando precios por lo que viene y por lo que sucede o por lo que viene en un futuro. Sin embargo, sí, de una u otra manera Todo sí tiene toca un precio. pasar un precio, sí toca pagar un precio. Todo tiene un precio, no hay cosas gratuitas y por todo hay que hacerlo, ¿no? Suheili, te mando un gran abrazo, qué bueno que nos estás acompañando aquí, gracias por estarnos acompañando, un gran abrazote también para ti. Edith, yo también te mandamos un gran abrazo también aquí en el Valle, qué bueno que nos estás acompañando, y si tú quieres que alguien más escuche este tipo de información, puedes ponerle aquí en el chat arroba y el nombre de la personita a quien tú quieras etiquetar y que le llegue de una u otra manera. La intención de este programa es poder llegar a más personas. No lo van a creer, pero hay tantas personas que no saben ni siquiera que hay este tipo de información. Hay tantas personas que dicen, existe el desarrollo personal, eso no se sana, eso no se cura, así tocó vivir y así hay que seguirle y todo. Hay muchas personas todavía que faltan con esta información. Así que en cada uno de nosotros está poder bendecir a alguien, poderle ayudar a alguien y que sepa que sí existe la posibilidad de ser mejores padres, de saber que podemos crecer con los hijos, de poder construir mejores hijos, aún y se hayan tomado decisiones alocadas, aún y se hayan tomado decisiones que no estaban en nuestras manos, aún y se hayan tomado decisiones que en ese momento pensábamos que era lo mejor. Sin embargo, se pueden sanar esas relaciones de una u otra manera todavía. Uy, definitivamente. Otra de las razones por las cuales se rompe la relación entre los hijos y los padres es por la lucha de poder entre papá y mamá, entre los esposos. Los resentimientos que se tienen y la guerra que se hacen el uno al otro, involucrando a los hijos en esa guerra de los esposos. Y, por ejemplo, la madre destruye la imagen que el hijo tiene de su padre. Uh-huh. O el padre destruye la imagen que el hijo tiene de la madre. Lamentablemente los involucramos en nuestras contiendas y decimos frases como, no, tu papá se gastó el dinero, o tu papá se fue a divertir en lugar de estar con ustedes, o aquí los dejó, etcétera, o la mamá, o el papá, ¿no? Tu mamá no le interesa. Hoy va a ser tu cumpleaños y ni siquiera va a estar. Ya recibiste tu boleta y ve, yo soy el héroe que te la recibe. Sí, claro. Entonces, mira, sí, y tu papá ni viene a las juntas, pues no, pues andan trabajando, ¿no? Y etcétera. Entonces la madre destruye la imagen que el hijo tiene de su padre
Y entonces el hijo se colisiona con el papá, se choca con él, le empieza a desarrollar un resentimiento profundo para con él, porque los esposos están peleados y se les olvida que la guerra de los esposos no se les lleva a los hijos. ¿Sí? La madre o el padre, quien sea el que más resentido, quien sea el más resentido es quien va a llevar ese malo pensamiento, ese pensamiento negativo, esa frustración que puede existir en el padre o en la madre, y lamentablemente los hijos son los que pagan esos platos rotos desde contarles, desde decirles todo lo que sucede. Papá, mamá, lo último que puedes hacer es tomar como confidente a tu hijo, porque puedes romper mucho en la comunicación. Tú no sabes qué tanto cargas a tu hijo con ese costal. Las quejas de adultos, ¿no? Exactamente, con situaciones de pareja que no le competen a tus hijos y que tú lo tomas como para que sepa, para que lo escuche, para que sepa cómo es, ¿no? Yo les voy a decir una cosa, y voy a ser muy claro con esto. Los padres que se la pasan quejándose con sus hijos, ¿sí? Los están dañando, los están hiriendo, los están lastimando, están siendo irresponsables y están siendo más niños que los niños. Súper, eso es, creo que es uno de los peores errores que se pueden estar haciendo. El otro... Es que tu papá me hizo, es que tu mamá me hizo. Pues arréglenlo ustedes como adultos, no tienen que involucrar a los hijos cargándole responsabilidades de adultos cuando todavía no son adultos. Exactamente, hacemos niños viviendo una etapa de adulto y que cuando llegan a ser adultos, entonces dicen, no quiero tener hijos, no quiero saber de familia, no quiero saber de una relación, porque ya estoy más que curado de espanto, dijeran en México, sobre ese tipo de situaciones, y lamentablemente esas decisiones sí existen. Yo tengo una persona conocida muy cercana, que antes de los 18 años fue y se operó, hombre, porque dijo, yo no quiero tener hijos porque va a suceder como me sucedió en la casa, como fue mi papá, como fue mi mamá, como fue con mis... No quiero tener hijos, y fue eso, pero hoy tiene 20 y tantos años y dice, fue la mejor decisión que pude haber tomado porque no quiero saber nada de familia. ¿Hasta dónde podemos llevar a los hijos en decisiones por es una decisión permanente por una situación emocional temporal. Sí. Porque puede un día tener una experiencia sanadora en la que diga, wow, o sea, yo no tenía que vivir como mis padres, yo podía vivir diferente, pero ahora no puedo hacer nada al respecto, ¿no? Sí. Y bueno, no siempre hay operaciones para revertir eso. Entonces, se toman decisiones basadas en el dolor del momento, en la emoción negativa, en la carga del momento, y son cuestiones temporales, pero se toman decisiones que son permanentes. Hay más razones por las cuales se rompen las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Uno de los dos, por ejemplo, hace alianzas. Las famosas alianzas con los hijos. O sea, el papá o la mamá hace alianza con un hijo y lo convierte en enemigo del otro padre. Y eso es una cosa horrible. Y usualmente la alianza se hace para tratar de ganar a los hijos cuando los papás están divorciándose o por separarse o se quieren separar. Y entonces lo primero que hacen, en lugar de conciliar y buscar que los hijos sean los menos dañados, se empiezan a hacer alianzas y a jalarlos y a consentirlos, a sobreprotegerlos, ¿sí? Y hablarles mal del otro. ¿Para qué? Para que los hijos estén en su equipo, en su alianza, en contra del otro padre. Tristemente, pero es una irresponsabilidad de nosotros como padres, ¿sí? Es una infantileza de nosotros como padres el hacer alianzas dañando a nuestros hijos, generándoles y causándoles dolor, rencor, resentimiento, y les va a traer consecuencias gravísimas en su vida, y nosotros como adultos debemos de evitar todo esto. De alguien una vez escuché decir que decía, en realidad se divorcian los papás o se separan los papás, se pelean los papás, pero no los papás con los hijos. O sea, quién se va, quién se queda, quién esto. Igual es como los divorcios. Sucede. Exactamente. Los divorcios son entre esposos, no son entre padres e hijos. Lamentablemente el rencor a veces del esposo y la esposa hacen que se lleven a los hijos entre los pies, y hace que los padres se divorcien de sus hijos o las madres se divorcien de sus hijos cuando el divorcio es entre esposos que ya no
quieren vivir juntos, no entre padres e hijos. No hay que dañar con ese punto negativo a los hijos. En algún momento tus hijos van a crecer, van a tener más sentido común, se van a dar cuenta de las situaciones, pero ¿Y te van a solitos, cobrar a ti? solitos, se van a dar cuenta solitos. Así Si es. tú no te dedicas a hablar mal de las situaciones entre tu matrimonio, en tu relación, ellos en algún momento se van a dar cuenta, pero no necesitaste dañarlos. Exacto. No necesitaste dejar sembrada esa semilla de dolor, de frustración, de rencor. Alguna vez me tocó escuchar a alguien que decía, es que odio a mi papá y lo odio porque maltrató a mi mamá, porque esto, ok, ¿qué te hizo? Pues mamá a mí nunca no le me dijo hizo por qué. nada, pero a mi mamá le hizo y por eso es que lo odio. ¡Wow! ¿Cómo puedes dejar tanto dolor y esa semilla sembrada en alguien Así que no es. sabe por qué lo odia, por qué le tiene rencor, pero porque vio sufrir a la mamá o al papá ante una circunstancia que no le correspondía? Y obviamente lo que se le platicó fue la versión de uno de los dos. Claro. De que Sí, también. lamentablemente eso no es tanta relación. Miren, sanar la relación entre hijos y padres es lo que necesitamos en esta sociedad. Los hijos se convierten en criminales, los padres en enfermos, porque hay mucha amargura, y mucho dolor y mucho resentimiento. El fracaso de la familia es el fracaso de la sociedad. En lugar de promover el dolor, el resentimiento y la amargura, promovamos el amor, el perdón, la reconciliación. La verdad es que hemos de evitar llevarnos permanentemente ese dolor. Pues ahora me la hizo y hasta que me la pague y nunca lo olvido. Y cada vez que hablamos mal de aquella persona, estamos buscando cada oportunidad para quejarnos, sembrando una semilla de resentimiento y de dolor que hace daño emocional y físico a nuestros hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer para sanar la relación? Definitivamente, si llega ese momento de la conversación incómoda, si llega ese momento desde el hacer una cita y decir, necesito que me regales media hora de tu tiempo, llega ese momento en decir, me es necesario ese tiempo contigo. Y para escuchar, ¿no? Sin hacer juicio y sin decir yo no fui. Pedir ese permiso tendría que ser así. Necesito que me regales media hora de tu tiempo en donde solamente me escuches sin que me digas nada. Escúchame, no oigas, escúchame. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Necesito que me escuches sin juicio, sin que me juzgues, sin que te sientas ofendido, sin nada, solo escúchame. Haz de cuenta que vas a una junta de X cliente, de X persona con la cual trabajas y que necesitas escucharla. Necesito que tomes ese papel. Pero igual nosotros también estamos en la misma, porque a veces en la primera que nos dicen algo nos ponemos a la defensiva. No, papá, es que tú, pues es que tienes que entender y ya echamos a perder esa conversación que pudo haber sido constructiva y la convertimos en destructiva. Hay algo más difícil, pedir perdón. Sí. Pedir perdón requiere humildad. Mucha. Requiere aceptar que nos equivocamos. Y requiere entender el beneficio que este tiene para nosotros. Requiere valentía pedir perdón. Requiere valor. Y sabes que yo pienso que los que somos orgullosos, imagínate ser hombre y ser orgulloso y tener que pedir perdón, Dios mío, qué difícil. Yo les aplaudo en realidad a las mujeres, bueno, a la mayoría de las mujeres, la habilidad que tienen para decir perdóname. No todas, pero la mayoría. Los hombres somos un poco más difíciles. Tiene que ver con la testosterona, obviamente, y la necesidad de control y posesión y todo esto. Pero pedir perdón. Entonces, ¿qué podemos hacer para sanar la relación? Iniciar la conversación difícil. Número 2, pedir perdón aceptando que somos imperfectos, que fallamos y que seguiremos fallando. Sí, es uno de los momentos más tremendos. Yo recuerdo a mi papá en ese momento conmigo, yo con ellos y ellos conmigo, en donde definitivamente se quiebran tantas cosas, pero se recuperan otras más, muchísimas más, en donde decimos, híjole, ¿cómo es que en media hora puedes arreglar
tantos años que viviste sufriendo, padeciendo, llorando, asumiendo tantas cosas, y lo mencionamos en el programa de ayer, cuando dices, ay, yo hice eso, ¿cuándo te dije eso? Entonces definitivamente es importantísimo tomarte este tiempo para poder lograr. Si realmente quieres mejorar la relación con tus hijos, quieres mejorar la relación con tus papás, todavía estás a tiempo de hacerlo, porque aunque ya seas padre de familia y todavía tienes situaciones que te faltan arreglar con papá o con mamá, es importante que también lo hagas, porque dicen, a veces podemos hablar con los hijos y hablar tanto y decirle, necesitas respetar a tus papás, necesitas darle valor, necesitas esto, pero si tus hijos te ven que tú no lo haces con tus papás, ¿cuándo en la vida lo van a hacer? Jamás en la vida. Y no necesitas decírselo. Desde cómo te comunicas, si tienes rencor, si tienes remordimiento, si tienes culpa, si tienes odio, eso se transmite. No necesitas platicarles que estás lleno de odio y de culpa. Lo pueden sentir ellos lo sienten porque dicen, ok, ¿y por qué no vamos a ver a los abuelos? A veces, sí, exacto. Mira, María del Carmen Cervantes González dice, hay padres que no aceptan que se equivocaron y les cuesta trabajo pedir perdón, y de ahí vienen las rupturas también con los hijos. Cierto, María del Carmen dice, el pedir perdón y el autoperdón me ayudó a tener buena relación con mis hijos, con tu papá, etc. Y Rosario García dice, es difícil dejar el orgullo a un lado, pero déjame decirte una cosa, es sumamente beneficioso. Lo mejor que podemos hacer es dejar el orgullo a un lado. ¿Y sabes qué me da mucho gusto? Y precisamente por eso vamos a hacer un evento de reconciliación entre padres e hijos. Este día 12, 13 y 14. 12, 13 y 14 de agosto. Los que estén por aquí cerca del área del Valle, padres e hijos, vamos a hacer un campamento. Sí, un camping donde vamos a hablar de 2 temas nada más en esos 3 días. Vamos a hablar acerca de descubriendo el propósito de tu vida. Si tienes hijos que están por ahí entre los 12, 13, 14, 15, 16, 17 años y como que todavía no saben qué quieren hacer, descubre el propósito. Le sirve a los dos, al hijo para saber qué hacer y al papá para que entienda que a veces el propósito del hijo no es lo que nosotros creemos o deseamos que ellos hagan en la vida. Les va a ayudar muchísimo. Y el otro tema va a ser reconciliando a los padres con los hijos. Yo quisiera que todos mis hijos fueran y tener el valor de decir, ¿sabes qué? Hoy es cuando, ¿no? Porque nos hemos perdonado. A mí me queda claro, tengo unos hijos que son todos, fíjate, muy perdonadores. Todos, sí, los 5 son muy perdonadores, tienen una habilidad para perdonar. Pero no hay como cuando el momento es en que, ¿sabes qué? En ese momento fue cuando se rompió todo aquello que dolía literalmente, y hoy deja de ser una experiencia dolorosa para convertirse en una experiencia, no sé, de aprendizaje valiosa, algo que es totalmente especial. Me manda mensaje Mauricio, me dice, yo estoy invitado, ¿verdad? Y lo va a querer de regalo de cumpleaños. Ándale. Vamos a hacer uno en México, vamos a hacer uno en México. Sería genial, de hecho, de pronto hacer uno en México también. Este va a ser uno. Irnos así como a Tepoztlán, como a un escalar Tepoztlán y hacerlo ahí arriba donde está la pirámide. Bueno, ahí no nos van a dejar hacerlo allá arriba. ¿Por qué no? Porque no nos dejan poner casas de campaña y hay mucha gente. No, pero hay un camino que sale así por un lado, por donde están las cuevas y hay bueno, sí. Sí, hay mucho por allá donde hacerlo. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos que no somos los únicos que necesitan generar el momento para arreglar cuentas con los hijos. Yo les digo una cosa, a veces les compramos un teléfono de $800 para que el hijo ya esté contento. Ay, es que como me porté mal con mi hijo, déjame comprarle esto, o le voy a comprar aquello, le voy a comprar aquello, para que ya esté contento. Pero no hablamos. Y hace como que está contento por un ratito, pero solamente está ignorando el dolor. ¿Pero qué cree? Ahí está guardado todavía. Mejor invierte en general en un momento. Vamos a hacer unos talleres ahí de perdón entre padres e hijos. Vamos a propiciar el momento en el que puedes no solamente sanar, perdonar, sino generar una conexión mucho más profunda que ojalá y yo hubiera sabido hacer cuando mis hijos estaban chiquitos. No lo supe hacer. Y hoy digo,
wow, necesito hacerlo para alguien más. Sí, definitivo. A veces es mejor aprender desde las experiencias, los golpes y los moretones de alguien más que, que vayas y digas, ok, díganme cuáles son los caminitos para poder sanar todo esto, a que tengas que seguir aprendiendo de esa manera tan rústica, dijera alguien. No queremos aprender ya de manera rústica porque hay grandes momentos para poder estar aprendiendo de una manera en la que digas, esta es la forma en la que quería aprender y esta es la forma en la que quiero seguir aprendiendo y sobre todo para seguir sumando a los míos y seguir sanando lo que corresponde con cada uno de ellos. Así que los esperamos 12, 13 y 14 de agosto, entrando el viernes en la tarde, saliendo el domingo al mediodía. Van a ser 2 días de tremendo aprendizaje. Hay muy pocos lugares. Si tú quieres ser parte aquí en el Valle de Texas. Hay lugar para 5 casas de campaña. Sí, exactamente. Y, se acabó, ¿no? Y nada más. Ya si quieres más información, envíanos mensajito para poderte dar la información y puedas ser parte de este gran aprendizaje. Recuerda que mientras más inviertes en el momento presente, tendrás mejores momentos en el momento futuro, claro, sin que tengas que seguir padeciendo, ni sufriendo, ni nada, sino todo lo contrario. Yo creo que hay que recuperar esos años que puedes tener de grandes momentos ahora sí en el futuro, pero ahora sí poderlos aprender a vivir de una manera bien y no que sigas dolido ante las situaciones y ante la vida porque no sabes cómo llevar la relación con tus hijos. Así es, dicen que qué bonito que vayamos a Colombia, pues nomás falta que nos ayude a organizarlo y lo hacemos en Colombia y también están diciendo acá que a Ecuador. Bueno que en Ecuador también, alguien que nos ayude a organizarlo por allá y lo armamos, claro que sí. Yo no me quiero ir sin decirles a mis hijos que los amo, que me perdonen. Y que busquemos la oportunidad. Yo creo que vale la pena porque todos los papás nos hemos equivocado y yo no quisiera hablar de que debemos de dejar el orgullo y abandonar eso que tenemos que no nos permite pedir perdón. Más bien dejarlo de lado y tener el valor de decir, ¿saben qué? Me equivoqué, ¿saben qué? Soy imperfecto, es más, me voy a seguir equivocando, es una realidad de la vida y empezar, como quien dice, de nuevo, ¿no? Tener una oportunidad. ¿Por qué? Porque queremos bendecirlos y que sus hijos, los hijos de ellos también vivan mucho mejor que nosotros. Le mando un gran abrazo a Mauricio que va a cumplir 17 años este domingo. Le voy a cantar las mañanitas adelantadas. Y también a mis hijos un gran abrazo. Bendiciones a cada uno de ellos. Y como papás toca construir, toca reconstruir también, porque es válido. Es válido reconstruir y entonces va a ser una gran bendición para tu vida y para las próximas generaciones que vengan detrás tuyo. Bendiciones. Bendiciones a todos ustedes.